Vamos a leer la Biblia en Proverbios 21:5. Dice, ¿Cuánto? Proverbios 21:5. Ya. Dice así, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Oremos una vez más. Señor, te doy muchas gracias por tu enorme misericordia y bondad. Gracias porque nos permite reunirnos un buen número de jóvenes para escuchar tu palabra y aprender de ti. Tener un mensaje que quieres entregarnos el día de hoy. Dios Santo, te ruego que bendigas mis palabras, que no sea yo hablando ideas humanas, ideas preconcebidas antes de leer tu palabra, sino que sea tu espíritu iluminando a cada uno de nosotros según la intención que tenía el autor cuando escribió este pasaje. Yo te ruego que no sea una palabra interesante simplemente, o, o algo que va a llamar la atención en un momento y luego va a desaparecer, sino que sea algo que perdure en nuestras cabezas y nuestros corazones para poder aplicarla durante el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Tengo una pregunta, me tienen que responder, tienen que ser bien activos. Buenas, Fabio, volviste. ¿A cuántos les gusta planear? ¿Qué me responde? ¿Cuánto? ¿A cuántos les gusta planear? O sea, igual yo de ¿En repente avión? me planifico en algunos sentidos, pero no siempre. ¿Ya? No. ¿Tienes? Ay, no, o sea, sí, igual sí. Pero es que igual como que sale improvisado, pero uno siempre planea, no sé, por ejemplo, la salida con los amigos, igual la tienen que planear, o si vaya a hacer algo, ya, no sé, voy a hacer hoy día esto. Igual lo estoy planeando, ¿Ya? aunque sea muy básico. ¿Fabio? Todo se planea. ¿Cuántos Sí, planes? sí, las Laura, cosas sin ¿quieres decir algo? pensarlo sería ahí, no sé, comunista. Claro, no, no, pero todo tiene como su meditación primero. Laura, ¿tú querías decir algo? Sí, que yo sí. Siempre necesito tener las cosas bajo control, entonces sí planeo, aunque sea a corto plazo. O sea, en Yo verdad, pienso, a largo plazo no pienso mucho las cosas, pero a corto plazo sí las pienso muy bien. yo pienso lo mismo que tú. Que me gusta tener las cosas en orden, las cosas bajo control, incluso cuando no puedo. De repente me gusta planear cosas que no dependen de mí. No sé, planear en base a una posible respuesta que me puede dar un profesor. Que no tengo idea cuál va a ser. Como un poco ridículo, pero los que nos gusta planear, hacemos eso. ¿Y qué tipo de planes han hecho? Algunos decían salir con amigos. ¿Qué más? De estudio, Planes de estudio. de ejercicio. La rutina diaria igual, uno se despierta y piensa qué va a hacer durante el día. ¿Ya? Opino igual que la Laura. Sí. Bueno, les cuento que la palabra hebrea que se utilizó en este pasaje es Magyashavá o Magyashavet, que quiere decir intención o plan. Y dice entre paréntesis el diccionario Strong que puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser un consejo o puede ser un complot. Entonces tenemos diversos tipos de planes. No solamente un tipo, no sé, un militar no podría solamente decir que existe un tipo de plan que es para ir a la guerra. O un deportista no podría decir que el único tipo de plan que existe es un plan de ejercicios. Entonces vamos a ver algunos tipos de planes. El punto número 1 es planes humanos. Yo aquí consideré dos grupos de gente que hace planes o de planes en sí mismos. Los primeros son planes humanos, no cristianos. Y dentro de eso tenemos otros dos grupos. Planes que no consideran a Dios, que no les va ni le viene a la gente que no es cristiana, y que por supuesto siguen sus propios deseos y sus propias intenciones. Un ejemplo de esto es el faraón que se menciona en Éxodo 1, del versículo 8 al 10, que dice, tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra,
se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Este fue un plan nada contra Dios, nada en contra de una deidad, sino simplemente por miedo a que los intereses del faraón y de Egipto se vieran comprometidos. No consideraron a Dios y sí consideraron sus propios deseos e intereses. En la vida cotidiana tenemos también gente no cristiana que se casa sin considerar a Dios, gente que elige una carrera y estudia sin considerar a Dios y simplemente lo hacen porque tienen un deseo o un interés y quieren satisfacerlo. Pero también tenemos planes no cristianos que van directamente en contra de Dios. Tenemos a otro faraón en la Biblia, que fue el que vivía durante el tiempo de Moisés, que directamente se oponía a Dios, al plan de Dios, de dejar salir al pueblo de Israel para ofrecer sacrificios. Él estaba en contra de la voluntad de Dios y ideaba planes un poco burdos para poder enfrentar a ese mandato que Dios le había dado a Moisés. También en nuestros días tenemos ateos que comentan páginas cristianas, que uno lo ve mucho, es como, no sé, alguien sube un meme cristiano y llega un ateo de la nada y dice, Dios no existe. Una tontera. También gente que nos molesta para que no prediquemos. En la universidad, quizá cuando estamos en tiempos normales predicando en la calle, gente que grita cosas, que se pone a molestar. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Dios, sino que quieren todo contra Dios. Por supuesto tenemos el otro lado, que es los planes cristianos o de gente cristiana. Un primer tipo, haciendo el paralelo con los no cristianos, serían los planes que consideran a Dios, pero que siguen los deseos de quién. Si bien los planes no cristianos que no consideran a Dios siguen sus propios deseos, nosotros cuando consideramos a Dios, ¿siempre seguimos los deseos de Él? Un ejemplo es Saúl, el rey Saúl, en 1 Samuel 13, del 8 al 9. Que dice, durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Este plan consideraba a Dios, era un hombre que supuestamente servía a Dios, pero si nos preguntamos el deseo de quién suplía este plan, la respuesta es inmediatamente Saúl. ¿Por qué? Porque consideraba a Dios en el aspecto de ofrecer sacrificios, una orden que le había dado Samuel, una orden que venía de Dios, de que había que ofrecer esos sacrificios, pero Saúl no lo hizo conforme a las instrucciones de Dios, sino que lo hizo conforme a sus propios deseos porque lo tomó más bien como un amuleto para poder vencer. Entonces seguía sus deseos y por eso lo hizo él mismo desesperado porque Samuel no llegaba. También tenemos al rey David, en 2 Samuel 6, del 1 al 5. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000, y las llevó a Baalá de Judá, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta, que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. David ideó un plan, porque el arca de Dios estuvo mucho tiempo con los filisteos y luego estuvo en la casa de Abinadab. Ideó un plan para traer el arca que representaba la presencia del Señor, es decir, consideraba a Dios en su plan, quería llevarla a Jerusalén. Pero como bien sabemos, este plan no resultó demasiado bien, sino que fue bastante trágico porque uno de los hombres que estaba dirigiendo la carreta que llevaba el arca, quiso tomarla cuando vio que se caía y murió. Ese plan consideraba a Dios, consideraba quizás hacer algo que honrara a Dios, pero de alguna forma seguía los deseos del rey David y no del Señor, porque no, de igual forma que Saúl,
no hizo lo que tenía que hacer como el Señor había indicado en la ley. Lo llevaron en una carreta, lo llevaron con bueyes. Cuando el Señor había dicho a Moisés que cuando transportaran el arca tenían que hacerlo con las varillas del arca y sobre los hombros de los levitas. Estos hombres, Usa y Ahío, eran levitas pero no siguieron las instrucciones. Consideraron a Dios, pero no siguieron los deseos de Dios. Al igual que tenemos gente no cristiana que se casa, también tenemos cristianos que se casan. Y quizá puede ser que digan, el matrimonio lo instauró Dios y tengo que casarme con una mujer y no vivir con ella en pecado, porque eso es lo que Dios dijo. Muy bien, se casa. Pero ¿le pidió la dirección a Dios para saber si esa era la mujer con la que se debía casar? ¿O solamente se casó para tener relaciones y no pecar? ¿Considera a Dios ese plan? Pero no necesariamente sigue los deseos de Dios. Por último, de planes cristianos, tenemos aquellos que hacen planes para Dios, directamente para honrar a Dios. Por ejemplo, el rey David, de nuevo, en Primera de Crónicas 8, 2. Dice, David se puso de pie y dijo, hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo. Hizo los preparativos, hizo un plan. Él quería honrar a Dios construyéndole un templo. Nos vamos a dejar hasta ahí por ahora. En nuestros días podemos tener a alguien que hace un plan para honrar a Dios, para predicar el Evangelio. Una persona que planea un viaje misionero, por ejemplo. También lo vamos a dejar hasta ahí. Y pasamos al segundo punto. Teníamos planes humanos y ahora tenemos planes divinos. No divinos como hay divinos de Dios. Proverbios 21 de nuevo, versículo 30, dice, no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Obviamente nosotros no hacemos planes que son no cristianos, porque somos cristianos. No hacemos esos planes que no consideran a Dios, ni mucho menos vamos a hacer planes que van en contra de Dios. Pero la pregunta es, de los planes cristianos que mencioné, ¿deberíamos hacerlos necesariamente? No tenemos que hacer tampoco esos planes que consideran a Dios, pero no siguen sus deseos. Y los planes que decimos que son para Dios y para honrarlo, ¿necesariamente son los planes que Dios quiere que hagamos? Acabo de mencionar lo que es obvio, y la última pregunta fue lo que es problemático. En Isaías 40, versículo 13, dice, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? El problema de hacer planes para Dios está en que somos tan buenos nosotros planeando como lo es Dios. David, en Primera de Crónicas 28, 3, que es el versículo que sigue, el que leímos hace un ratito, después de que David hizo los preparativos para construir el templo, dice, pero Dios me dijo, tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David hizo un plan que no solo consideraba a Dios, sino que era directamente para honrarlo, pero Dios le dijo que no. Si una persona hace un viaje misionero, pero lo hace sin respaldo del Señor, sin que el Señor lo hubiera enviado, ¿va a resultar ese plan? Probablemente sea catastrófico. Probablemente no lleve ningún fruto. Probablemente no logre nada si no fue el Señor quien lo envió a hacer eso. Si fue solamente una idea suya, aunque fuera para predicar el Evangelio a los perdidos. Si no tiene el respaldo de Dios, entonces no es un buen plan. ¿Cuántos de aquí vieron la película Avengers Infinity War? Que me digan yo. Yo no. ¿No? El bolo. ¿Ya? Yo, Varios aquí la vieron entonces. Tengo un ejemplo de esta película. De Ay, cómo el nos bolo vemos. me dijo que yo también la vi. Tengo un ejemplo de esta película muy gráfico de cómo nos vemos nosotros cuando hacemos planes para Dios. O cómo nos vemos nosotros cuando recibimos un plan de Dios y pedimos el nuestro.
¿Recuerdan la parte en la que estaban Star-Lord y los Guardianes junto con Tony Stark, el Doctor Strange y Peter Parker? Y estaban haciendo un plan para poder derrotar a Thanos. Estaban en su luna, en Titán. Y a Iron Man se le ocurre un plan. Y Star-Lord le responde, es un buen plan, solo que apesta. Déjame hacer a mí el plan y va a salir muy bien. Y los que vieron la película saben que Star-Lord no era muy bueno haciendo planes. De hecho, luego habían hecho un plan y se salió completamente del marco por sus emociones. Y de la misma forma nos vemos nosotros cuando Dios, un ser inteligente como Iron Man, y mucho más inteligente que Iron Man, hace un plan y nosotros queremos seguir el nuestro. Le decimos que su plan nos gusta, pero es malo. Que preferimos seguir nuestro plan y ahí puede que sea bueno. Lo cual obviamente es ridículo. Porque hay una cosa que es verdad y que no importa cuál sea nuestro plan, no importa si es un plan no cristiano que no considera a Dios, o un plan que va contra Dios, o si es un plan cristiano que lo considera, o si es directamente para honrarlo, no importa cuál sea, no le va a hacer frente a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No oponernos a su creatividad, a su voluntad. Tenemos que dejar que Dios sea quien haga el plan. No hacer un plan para Él, sino pedirle que nos dé un plan, porque nosotros no podemos enseñarle a Él nada. Y Él nos puede enseñar todo. Y el punto número 3 está en Proverbios 21, versículo 31. Dice, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Tenemos que confiar en ese plan perfecto que tiene Dios, pero no tenemos que dejarnos estar. Tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Esto también puede ser un poco problemático, porque si dijimos que nuestros planes no le hacen frente y que Él tiene todo el control, entonces ¿por qué vamos a prepararnos para el día de la batalla? De hecho, en el capítulo anterior de Proverbios, en el versículo 24, dice, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No deberíamos tratar de entenderlo, y quizás no deberíamos tratar de hacer nada, sino dejar que el Señor haga su voluntad. Pero una palabra clave en ese versículo es caballo. Los caballos en el tiempo de los reyes de Israel eran muy importantes para la guerra, y su número era determinante en una batalla. De hecho, si ustedes leen, sobre todo Segunda de Crónicas, cada vez que se estaban preparando para una guerra, cada vez que estaban planeando una guerra, tanto los de Israel o de Judá o los de otros pueblos, menciona el número de carros de guerra y de caballos, porque da una idea de quién iba a ganar, humanamente al menos. En este versículo la palabra hebrea para caballo, es sus, que significa saltar. Puede también referirse a otras cosas. Pero la palabra que se usa en la mayoría de versículos es parash, que significa caballo, jinete o conductor. Es de hecho difícil en los versículos que nombro de preparaciones para la guerra, es difícil identificar si se refiere a cuál cosa, a caballo, a jinete o conductor de un carro. Pero la verdad es que todas estas cosas nos sirven de igual manera para el ejemplo. Porque si bien el número de caballos era determinante, ¿servía solamente tener muchos? ¿O servía cualquier caballo? ¿O servía cualquier hombre que se montara en un caballo o que condujera un carro? Obviamente no. Aunque tuviera millones de caballos, si fueran simplemente potros, no sirven. O si no estuvieran si no estuvieran bien alimentados. O si no estuvieran preparados específicamente para la ocasión de ir a la guerra. Si no estaban bien criados. Entonces, si bien no es necesario entender todo lo que pasa, sí es necesario prepararnos para el día en el que el plan del Señor se concrete. Y así poder recibir la victoria que viene de Él. Eso sería todo. Así que vamos a orar para terminar. Dios Santo, te doy muchas gracias por tu enorme misericordia y tu bondad. Gracias por la revelación que dejaste en tu palabra. Gracias porque
nos ayudas en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias por la sabiduría que le diste a Salomón, tu siervo, para que escribiera estas cosas. Cosas que no solo servían en ese tiempo, sino también sirven el día de hoy. Padre Santo, gracias porque tú eres inteligente, gracias porque tú eres omnisciente, gracias porque tienes el control de todo y porque tus planes son perfectos. Gracias, Señor mío, porque nos has revelado tus planes. Gracias porque si te pedimos que nos guíes, tú lo harás. Gracias, Señor, porque tú diriges nuestros pasos, Señor mío. Pero si bien no necesitamos entender todo lo que sucede, te ruego que nos ayudes a prepararnos para el día en el que tu plan se concrete. Ayúdanos a recibir tu victoria, Señor mío, a no quedarnos quietos, a no malentender tu soberanía. Ayúdanos a entender que tenemos voluntad, que tenemos poder de decisión, que si no decidimos bien, si no decidimos por ti, entonces no va a resultar nada. Quizá humanamente resulte, pero no será trascendente. Ayúdanos, Señor mío, a tener la mirada puesta en ti y avanzar hacia ti. Ayúdanos, Señor mío, a tenerte enfrente y a seguir tus pasos. En el nombre de Jesús, amén.